Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mirad cómo viene sentado sobre las nubes del cielo, y han de verlo todos los ojos, y los mismos verdugos que lo traspasaron en la cruz. Y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verlo. Sí, por cierto, así será. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas, dice el Señor Dios, que es, y que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y a él le puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Okay. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y que tengan las llaves de la muerte y del Hades.
y que tengo las llaves de la muerte y de las hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y el de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Buenos días. Espero en Dios que me escuchen bien. Sí, se escucha muy bien. Amén, amén. Amén. Le doy gracias a Dios porque me permite esta mañana abrir la puerta para este libro que hemos estado esperando porque el Señor nos dijo que lo leyéramos. Le damos gracias a Dios. Y quiero decirles, el Apocalipsis no es un libro de símbolos, es un libro de revelaciones. Y las revelaciones no son misterios. Entremos a él con confianza. Apocalipsis quiere decir revelación, descubrimiento, aparición, hacer manifiesto. Apocalipsis es el libro que trata de la manifestación, aparición, revelación de Cristo en su propia gloriosa persona y sus futuras administraciones cuando lo veremos, cuando será visto viniendo en las nubes del cielo con grande majestad y gloria. Cristo manifestado, revelado en persona, en su glorioso oficio de juez, redentor, rey de reyes y señor de señores. Este es Cristo revelado y revelando. Revelado porque es manifestado en su gloria y poder, revelando a su iglesia las cosas que han de suceder presto. Y nos lo dice en Apocalipsis 1:1. El Apocalipsis es un libro porque es el último mensaje de Cristo a nosotros, su iglesia en la tierra, para amonestarnos, alentarnos y fortificarnos para un acontecimiento final. Su aparición, su llamada a nosotros, su segunda venida. Este es el tema maravilloso de este libro, desde el principio hasta el fin. Al principio en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene. Y luego en el 22:20, ciertamente vengo en breve. Qué hermoso es este mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje del Apocalipsis? En palabras cortas. Este mensaje fue dado por Dios, dado por Dios. Dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Luego, esto fue enviado, este mensaje fue dado por Dios y enviado por el Señor Jesús por medio de su ángel. Y dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22:16. Es uno. Todo el libro es uno. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, pidiéndole que lo enviara a su iglesia, a esa iglesia que existía entonces, y a las 7 etapas de su iglesia en la que estamos nosotros. Se le dijo, escribe en un libro lo que ves, envíalo a la iglesia. Y nos tenemos que dar cuenta que Juan está escrito lo que ve, está escribiendo lo que ve. Nosotros no estamos, el Señor no le dijo, te voy a dictar, toma estas palabras. Así le dijo a Daniel una vez. Pero a nosotros nos dice a través de Juan, escribe lo que ves. Y Juan trató de explicarnos a nosotros de acuerdo a lo conocimiento que él tenía en ese tiempo. Vamos a tratar de ponernos en ese tiempo. ¿Qué es lo que vio
¿Cómo lo podía explicar? ¿Cómo explicas la grandeza y la presencia de Jesucristo ahora? ¿Cómo puedes ponerlo en palabras? Imagínense ustedes, escribe cada una lo que ve. Margarita, es lindo, escriban lo que ven y les manifiesta su persona. Y ese Juan, que se había recostado en el pecho del Señor Jesús, al que veía como hermano mayor, al que vio en la cruz, al que sabía que había nacido como un bebé, aquel que sí había visto resucitado y al que le había dicho, tócame, a Tomás, lo ve y no puede más que caer rendido a sus pies y tiene que oír las palabras, no temas. Qué aparición tan maravillosa que él puede explicar en las palabras que entonces ve. Ese Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el alfa y el omega. No es el bebé que vimos que decimos, ay, qué tierno. Sí es. No es solamente aquel crucificado que decimos, Señor, gracias, y nos duele. No es solamente el resucitado que vemos con gozo porque está nuevamente con nosotros y sin él nuestra palabra, nuestro evangelio es inválido. Es el que siempre ha sido, es el Dios grande, es el Dios maravilloso. Ante ese Dios estamos porque este es el que nos es revelado, el total Dios, Jesucristo hombre, su espíritu completamente, los 7 espíritus y Dios revelándolo. Ese es nuestro Dios. Caigamos de rodillas ante Él, pero con el gozo de saber que Él viene no solo como juez, sino como redentor, como príncipe de paz. Ese es aquel que nosotros vemos ahora. Este es el que vamos a hacer estudiando, porque este es el que es revelado y revelado en su gloria, sabiendo que ahora, cuando estudiamos este libro, podemos esperarlo con confianza, con gozo, porque Él quiso decirle a su iglesia, a nosotros, que viene pronto, pero que estamos seguros en Él. Eso es lo que vamos a estudiar. Dios bendiga a cada una de las que van a expulgar, digo yo, este libro. No es nada que esté secreto. La misma palabra de Dios, desde el Génesis hasta ahora este libro, nos lo va a explicar paso por paso. Le damos gracias a Dios. Y yo los bendigo en nombre de Cristo Jesús como anciana y le doy gracias a Dios por este grupo, pidiendo que cuando estamos en audacia en el Señor, extendiendo nuestras redes, como alguien joven lo dijo, para que otros se acercan a estudiarlo, sea para la honra y gloria de nuestro Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Gloria. Ahora vamos a tener a Michelle que nos estará compartiendo. Michelle, los micrófonos son tuyos. Gracias, Mónica. Gracias, doña Gloria. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. El día de hoy vamos a enfocarnos del versículo 1 al 8. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Me encanta el video porque el video fue muy explicatorio, muy detallado. Una de las primeras cosas que debemos entender para estudiar todo el libro de Apocalipsis es que primeramente tenemos 2 reglas que quiero compartir con ustedes, que las saqué de una prédica de un pastor. Una de nuestras reglas de interpretación va a ser nuestra regla de oro, que es cuando el sentido claro de la escritura tenga sentido común, vamos a quedarnos con ese sentido común que entendamos de la escritura. No hay que buscarle otro sentido. Esa va a ser nuestra regla de oro para interpretar este libro. Y lo otro es con los símbolos, como decía la hermana Gloria, como decía el video,
buscar el significado de estos símbolos en el texto como tal, sea en el texto en el que estemos leyendo de Revelación o en otros textos. Como veíamos en el video, el Revelación, o sea, Apocalipsis, vamos a ver que muchas de las cosas que vamos a leer ya están en el Antiguo Testamento, ya van a estar en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías, algunos van a estar incluso en el Nuevo Testamento como Mateo o Hechos de los Apóstoles. Entonces yo les voy a leer vamos a estudiar en estos 20 minutos que nos quedan, vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 8 y mañana nos enfocamos en el resto del capítulo 1. Yo les voy a leer de mi Biblia, es con la versión Nueva Traducción Viviente. Y primero que nada comenzar, como nos explicaba el video, que la palabra Apocalipsis viene del griego, que significa revelación o acción de descubrir, motivo por el que tal vez en inglés el libro le dieron el nombre de Revelation. Es un libro profético, como nos explicaba la hermana Gloria, es un libro profético donde vamos a leer lo que Juan trató de plasmar a través de la visión que él vio, a través de la visión que el Señor le reveló. En que el Apocalipsis se refiere también a un tipo de literatura apocalíptica, entre comillas, o de revelación. ¿Revelación de quién? Pues, por supuesto, de Jesucristo y de la segunda venida y cómo va a ser el reino y la segunda venida de Jesús y el segunda tierra prometida que hemos de recibir. Está escrito por Juan, como lo vimos en el video. Juan, pero no sabemos qué es Juan, probablemente debido al tipo de literatura y debido al tipo de escritura, lo más probable es que sí haya sido Juan el discípulo, pero pues no se sabe con certeza y fue escrita durante el tiempo en el que Juan estuvo en la isla de Patmos. ¿Okay? Vamos a comenzar a leer de nuevo, si me pueden seguir en sus Biblias. El versículo 1 dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a mostrar a sus siervos. Primero que nada, el Señor está revelando esta palabra a sus seguidores. No vamos a recibir revelación de este libro a menos que tengamos esa relación personal con Jesucristo como sus servidores, como sus seguidores y sus discípulos. Los acontecimientos, dice, la cual Dios le dio a mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación. Aquí podemos hacer otra pausa para entender que esta revelación viene de Dios y que le fue dada a Juan a través de un ángel, que fue el que presentó esta revelación a Juan. Y que, continúa diciendo en el versículo 2, Juan relató con fidelidad todo lo que vio, tanto la palabra de Dios como el testimonio de Jesús. Dice, Juan relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces tenemos que Juan no solamente nos dio la visión del Señor basado en la palabra de Dios, sino también en el testimonio personal de Jesucristo. No es solo una revelación visual, sino palabra y testimonio. Continuamos leyendo en el versículo 3. Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que lo escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, Dios bendice al que está leyendo esta revelación y no solamente al que lee, sino al que escucha el mensaje, escuchar activamente el mensaje y al que obedece lo que este mensaje trae como revelación. No solamente leer por leer, porque Juan sabía que lo que él iba a transmitir por escrito, por supuesto iba a ser leído, sino bendecido aquel que escucha y que también ha de obedecer este mensaje que él plasmó en la revelación que le dio el Señor. En el versículo 4 comienza ya describiendo y haciendo mención a las 7 iglesias. Dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. La provincia de Asia en el mundo actual es lo que constituye la Turquía occidental. ¿Okay?
Una de mis anotaciones que tomé, permítame un segundito. Las iglesias, geográficamente ahorita lo que es Turquía Occidental, en aquel entonces Asia era parte de la provincia romana, hoy día Turquía Occidental. Una de las notas que conseguí es que estas 7 iglesias abarcan un radio de 50 millas a cada lado, como para más o menos tener un punto geográfico de referencia. Y estas 7 iglesias pues representan lo que eran en aquel entonces la totalidad de las iglesias, el 100% de las iglesias a las que Juan les estaba escribiendo. Ay, gracias por ese visual, Reinita, está muy, 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 muy bueno. Continúa diciendo el versículo 4, la gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Primeramente me encanta porque Juan comienza a hablar con un saludo de gracia y de paz. Una bendición, o sea, Juan comienza haciendo mención y de extendiendo su bendición a aquellos que están con Dios y que siempre que están en el Señor. Y comienza a decir que esta bendición viene no solamente, viene de Dios, aquel que siempre era y el que aún está por venir. Y vamos a ver que esta forma de hablar de Juan o de relatar de Juan se ve a lo largo de todo el capítulo 1. También hace mención al espíritu de 7 aspectos o a los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo. Y me llama la atención porque especifica precisamente que está delante del trono, delante de su trono y de Jesucristo. Luego dice, Él es testigo fiel de estas cosas, haciendo referencia a que Él, Jesucristo, es testigo fiel de estas cosas que Juan está relatando. El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Y me gusta porque Juan nunca deja de mencionar y de resaltar las características del carácter de Jesucristo. Hace referencia a Jesucristo como el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Y luego continúa, toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Juan continúa haciendo mención exaltando la gloria de Jesús. Toda la gloria sea para aquel que, y resalta nuevamente características de nuestro Señor Jesús, aquel que nos ama y aquel que nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros en la cruz. El versículo 6 lee, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Y me llama la atención porque no es la primera vez que durante el Nuevo Testamento podemos leer cómo se hace mención al pueblo de Dios como un reino de sacerdotes. En Primera de Pedro 2:9 dice que somos pueblo elegido, sacerdotes o sacerdotes del rey o sacerdocio de un rey. Es decir, ya Dios nos identificó como ese pueblo elegido, como sacerdocio de un rey. Y Juan lo vuelve a repetir una vez más en esta revelación. Entendamos que sacerdote es aquel que representa a una persona frente a un superior, ¿cierto? Es decir, nosotros somos elegidos y apuntados por Dios como sacerdotes del rey Jesús o sacerdocios de un rey. Es decir, nosotros representamos al mundo frente a Jesucristo. Nosotros somos esa representación a través de Jesucristo. A ese ser superior que es nuestro Dios, representamos al mundo. Luego continúa diciendo, y aquí entramos en la parte en la que Juan por primera vez en el versículo 7 describe la segunda venida de Jesucristo. Y dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí y amén. Y
Esta para mí, el versículo 7 representa como la parte más importante de estos primeros 8 versículos, tanto el versículo 7 como el 8. Y como les decía, es porque nos da la primera descripción de cómo ha de ser la segunda venida de Jesucristo. En las nubes todos lo verán, es decir, que será universalmente visible por todos, incluso los que los traspasaron, los que los crucificaron. Y toda nación del mundo se lamentará por él. O sea, hay una promesa de lamentación por Jesucristo, quien fue traspasado. Hay 3 escrituras en el Antiguo Testamento, bueno, una en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, donde hacen referencia a esta segunda venida de Jesucristo. La primera la vamos a leer en Daniel 7:13, si pueden ir a sus Biblias, pero yo se las voy a leer. Daniel 7:13 dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se las leo una vez más, mientras Reinita lo coloca. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Esta es una de las escrituras en el libro de Daniel, donde ya hace referencia a cómo va a ser la segunda venida de Jesús. La segunda escritura la conseguimos en Mateo 24:30. Y dice así: y entonces por fin aparecerán en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es maravilloso porque tal cual diferentes personas en diferentes personajes de la Biblia, en diferentes temporadas, en diferentes años, en diferentes etapas de la existencia, testifican exactamente de la misma forma en la que Jesucristo le dio esta visión a Juan de la segunda venida del Señor. Daniel en 7:13 y Mateo 24:30, donde hace mención a la lamentación. Sobre todo, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Y creo que esa especificación de todos los pueblos de la tierra tiene una conexión con esas 7 iglesias a las que Juan les estaba escribiendo. Por último, la tercera escritura en la que vamos a conseguir relación con la descripción de la segunda venida está en Hechos 1:11. Y Hechos 1:11 dice así: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces nos hace refuerza esta escritura en Hechos, justamente y tenemos que entender que Hechos capítulo 1 es cuando habla acerca de la ascensión de Cristo, cuando Él ascendió a los cielos, y es precisamente en este contexto donde se hace mención a que Jesucristo va a regresar entonces de la misma forma en la que fue llevado al cielo. Una vez más, los hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Es interesante ver cómo la palabra no se contradice, sino que se complementa. Y como les decían, diferentes etapas de diferentes tiempos históricos, diferentes personajes bíblicos coinciden en algo tan sobrenatural como va a ser la segunda venida de Jesucristo. Coinciden sus descripciones
y la revelación que Dios les daba y el Espíritu les daba a cada uno en tiempos totalmente diferentes, cómo coinciden con la misma revelación específica que Juan nos escribió a nosotros acerca de la segunda venida de Jesús. Por último, por el día de hoy, el versículo 8 en Apocalipsis 1:8, para mí es uno de los más hermosos porque es algo que yo en mi vida particular con el Señor he experimentado y me encanta la analogía que el Señor le dio a Juan en este versículo donde dice, yo soy el alfa y el omega, y Juan está haciendo citando las palabras que Jesús les reveló durante ese particular momento. Yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es en pasado, que siempre era, yo soy el que es en presente, que siempre era en pasado y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y me llama la atención porque está escrito precisamente así, el que aún está por venir, con la promesa y reforzando aún una vez más la segunda venida, el que aún está por venir, el Todopoderoso. Hasta aquí nos vamos a enfocar en este primer estudio. Mañana continuaremos con el resto de los versículos y bueno, quiero dejar este tiempo para los que quieran hacer comentarios o preguntas.